Efesios capítulo número 1, versículos del 1 al 14. Amén. En la pantalla va a estar también para que lo leamos. Y vamos a leerlo todos a la vez. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu dirección, por tu palabra, Señor, por todo lo que tú has hecho por todos y cada uno de nosotros. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo en este tiempo de predicación, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor. Y abre el corazón, la mente de todos y cada uno de los que estamos, Señor, para recibir siempre con agrado lo que tú tienes para nosotros y hacer los cambios que tengamos que hacer, Señor, porque hay un solo propósito: agradarte a ti, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Vamos a compartir durante los próximos domingos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, ¿sí? A Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso. Cada vez que leemos algo de la porción de la palabra de Dios, yo lo animo a que usted piense: eso que la palabra está diciendo es para mí. Me identifico, porque así como había un grupo de personas, ¿sí?, en una ciudad llamada Éfeso con unas características. Éfeso era una ciudad de mucha importancia, era epicentro en la parte cultural, en la parte económica, era una ciudad influenciada por las culturas griega y por la romana y por otras también. Había idolatría, había adoración a imágenes y a cosas, y había un sinnúmero de aspectos con los cuales tenía que caminar y batallar el cristiano de ese entonces. Y el apóstol Pablo escribe una carta maravillosa que tiene 6 capítulos, solo 6 capítulos. Y es bueno, mi amado hermano, que usted sepa algo. Los 3 primeros capítulos son de alto contenido doctrinal. O sea, es doctrina bíblica. Es lo que usted como creyente tiene que saber doctrinalmente.
para usted afianzar su fe, para saber realmente en quién es que usted va a poner sus ojos, para saber cómo es que a través de la palabra de Dios usted va a caminar una vida nueva. Porque si ha recibido a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si esa es la condición suya, mi amado hermano y amigo, atento. Atento, porque lo que vamos a ver en esta porción de Efesios es muy importante. El título de la predicación es: ya somos parte del pueblo de Dios. Ya somos parte del pueblo de Dios. Y en esta porción que hoy vamos a mirar, de los versículos 1 hasta el 6, vamos a ver cómo hay la presencia y hay una canalización específica de lo que hizo Dios Padre. Y luego vamos a ver lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? El sacrificio de Dios Hijo, o sea, de Jesucristo. Y luego vamos a ver la compañía, la permanencia, la obra del Espíritu Santo. Miren, hermanos, estos primeros 14 versículos nos hablan de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, vamos a tener dos temas básicamente en esta mañana. Y es uno, que hay una santidad y fidelidad. O sea, el apóstol Pablo le dirige una carta a una iglesia y lo hace con una identidad plena y dice: santos y fieles. Pero segundo, es que por la voluntad soberana de Dios Padre hay 4 aspectos que yo espero, mi amado hermano y amigo, que usted los lleve a partir de ahora en su corazón, en su mente. Yo no sé si usted ya recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero si aún no lo ha hecho, le quiero anunciar algo: lo tiene que hacer, porque es la única oportunidad que usted tiene. No hay otra oportunidad, porque hay una vida eterna, y esa vida eterna, mis amados hermanos y amigos, es en el cielo, o esa vida eterna es en el infierno. Y su salvación no puede ser un juego, no puede usted tomarlo en forma liviana. Pero cuando empezamos a ver la obra maravillosa que Dios hizo por nosotros, hermanos, sin nosotros merecerlo. Y hay 4 aspectos por la voluntad solamente del Padre. Y es: uno, que nos bendijo, nos bendijo. Segundo, nos escogió. Tercero, nos predestinó. Y cuarto, nos hizo aceptos. Usted ha sido bendecido por la voluntad de Dios. Usted ha sido escogido por la voluntad soberana de Dios. Usted ha sido predestinado en Cristo solo por la voluntad de Dios. Y usted es acepto, ha sido acepto. O sea, vamos a mirarlo, porque son 4 aspectos importantísimos, bíblicos. Usted tiene que tener claro que es a través de la voluntad soberana de Dios Padre que esto se vuelve realidad. Y es una gran bendición, mis amados hermanos. Primero, entonces, santidad y fidelidad. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2. Y comienza el apóstol Pablo, o sea, la identidad: es el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No simplemente fue porque se le ocurrió el apóstol Pablo, no, es porque es la voluntad de Dios mismo llamar al apóstol Pablo a hacer una obra. Tuvo un encuentro fulminante. Anteriormente, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Perseguía a la iglesia, y el Señor le hizo un llamado definitivo. Yo no sé si a usted el Señor ya le hizo un llamado, yo creo que sí. Pero si aún así el Señor lo sigue llamando y usted sigue desapercibido, ojo, si oyeres hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Sea sensible al llamado de Dios, no juegue con su vida espiritual. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo: por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles
en Cristo. ¿Sí? A los santos y fieles en Cristo. O sea, hay un reconocimiento, hay una alabanza y una exaltación, pero tiene que tener esa pertenencia y esa identidad en el verdadero creyente. Santos y fieles que demuestran una verdadera y auténtica relación. No simplemente es decir, yo soy cristiano. No, ¿cómo está usted viviendo su vida para que haya esa identidad? ¿Cuál es tu situación? Usted se tiene que preguntar, ¿cuál es su situación? Porque si usted está dentro de lo que dice el apóstol acá, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, entonces usted puede decir, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Copacabana. Si usted es de ese grupo, mi amado hermano y amigo, quiero decirle algo, lo que hay el resto de la carta es para usted. Y usted le tiene que prestar la suficiente atención, importancia, dele valor, porque lo que va a hablar acá es lo que Dios hizo por usted, hermano, sin usted merecerlo. Y hay al final una pregunta, y yo todo este tiempo me he estado preguntando algo, y ahora más tarde se los pregunto a ustedes, para que ustedes lo tengan. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, es una introducción, es un saludo de repente muy corto, pero sustancioso, potente. Porque es que hay dos cosas en mis amados hermanos. O yo soy del pueblo de Dios, o no soy del pueblo de Dios. O yo soy salvo, o estoy condenado. Si estoy en Cristo, soy salvo. Si no tengo a Cristo, estoy condenado. No hay un punto medio. Y el apóstol aquí es preciso. ¿Usted cree o no cree? Y el día, mi amado hermano, es hoy. Hoy es el día. Si usted aún no ha recibido a Cristo, no puede salir de este lugar sin haberlo hecho. Y si usted ya recibió a Cristo y posiblemente no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que organizarse, ponerse a cuentas con el Señor, pedir perdón, arrepentirse, confesar y encaminarse. Porque la historia se escribe hoy. Se escribe hoy, o sea, tiene que haber una convicción, tiene que haber una firmeza en su fe y tiene que haber un crecimiento. Porque si no, algo en usted está fallando. O definitivamente no ha nacido de nuevo. Este es un nombre escrito en el libro de la vida. Porque si su nombre no está escrito en el libro de la vida, su destino final es el infierno. Y es eso lo que en cierta medida el apóstol va a decirnos a través de su palabra, de su carta. Y entonces dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y me dirijo a ustedes que son santos y fieles en Cristo y que están allá en Éfeso. Y les deseo la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, hay un reconocimiento maravilloso. ¿Reconoce usted en su corazón el poder de Dios Padre? ¿Tiene usted presente la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe usted que hay una obra permanente del Espíritu Santo de Dios que nos capacita, ¿sí? Que nos confronta, que nos dice, ojo, por ahí no es por aquí? Así nuestra naturaleza nos quiere llevar para otro lado. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el apóstol entra de una vez a algo fundamental. Y es que es por la voluntad soberana de Dios Padre. Y dice, y nos bendijo. Miren lo que dice el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos sigue bendiciendo. Amén. Nos sigue bendiciendo permanentemente. Tenemos una salvación en Cristo. La mera salvación es una bendición. ¿Tendríamos con qué pagar la salvación? No tenemos, pero es por designio del Padre. Tenemos una vida eterna, hermanos,
celestial. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Usted como creyente, como hijo de Dios, que ya forma parte del pueblo de Dios, usted tiene que saber que usted ya, Dios mismo, lo bendijo. Usted ya no es cualquier criatura, usted es un hijo de Dios. Ahora, si aún no ha recibido a Cristo, usted sigue siendo una criatura. Y ahí, hermanos, es donde tenemos que compartir de Cristo. La obra la hace el Señor. Es una responsabilidad, porque Dios mismo nos va a demandar de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Más aún, ya tenemos herencia. Usted ya tiene herencia. ¿En dónde? En el cielo. Mansión gloriosa tengo ya en el cielo. Téngalo por seguro. Camine su vida como creyente a sabiendas de que usted ya forma parte de la familia de Dios. ¿Es bueno formar parte de la familia de Dios? Más que bueno, necesario. Más que necesario, fundamental. La familia de Dios. Usted pertenece a una familia terrenal, no sé cuál sea. Generalmente son los apellidos. Yo pertenezco a la familia Sánchez. Y cuando de repente nos reunimos, esa familia tiene algo en común. ¿Cierto? Las familias tenemos todo algo en común. De repente uno dice, ven, es que yo sí soy de esta familia. Hermanos, el cristiano se reconoce. El que es hijo de Dios ya pertenece a la familia de Dios y va conforme a qué? Algo ya establecido. Pero la persona tiene que darle valor a entender que fue Dios primero quien lo bendijo a usted. Es Dios quien nos bendice. Pero no solamente nos bendice, y sigue diciendo, nos escogió. Nos escogió. Nos eligió. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él, ojo, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? No nos escogió para cualquier cosa. Para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Entonces, usted no ha sido escogido para cualquier cosa. Usted, si es un hijo de Dios, si ya pertenece al pueblo de Dios, usted tiene que procurar vivir en santidad, ojo, y sin mancha. ¿Cómo es sin mancha? Es que no hay algo que usted lo ensucie. O sea, es sinónimo de pureza. Santos y sin mancha, que haya una conducta y un testimonio que vaya conforme a lo que Dios exige de sus hijos. Yo no sé si su papá o su mamá sean estrictos, pero cuando nosotros como familia nos reuníamos, entonces mi mamá determinaba unos parámetros y tenía que ser así. O es que uno va a la casa de los papás y uno hace lo que quiere. No, ya hay algo establecido. Yo llegué y fui adoptado en una familia que fue la familia Ramírez. Y cuando yo llegué ahí, yo no llegué muy gamineado, como podría decirse algún término, sino que yo llegué y esa familia me recibió muy amable. Pero yo sabía que había que tener un comportamiento, que había que tener una conducta. Uno no puede llegar a hacer lo que quiere. Y muchas personas piensan que aún siendo el pueblo de Dios, van a seguir viviendo como quieren. No, Señor, el Señor no puede ser burlado. Pero hermanos, es que nos escogió. Eso es un privilegio. Nos escogió. Es decisión de Dios. Y ahí, cuando se habla de escogencia o de elección, lo que usted tiene que entender, mi amado hermano, es que se está hablando de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, de la omnisciencia de Dios, porque Él ya lo sabe absolutamente todo. Nosotros como seres humanos, no, porque nosotros no lo sabemos. Por eso no podemos decir que es que tal persona es escogida y que tal persona es rechazada. No, acá la palabra de Dios y el apóstol nos está diciendo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad hasta siempre. ¿Quién sabe eso? Dios. Es por su voluntad. ¿Por qué razón hoy domingo usted está en este lugar?
hay un llamado. Usted está respondiendo a ese llamado. Hay una necesidad. Posiblemente usted está respondiendo a esa necesidad. Pero usted tiene que empezar a valorar lo que Dios ha hecho en usted. Si usted ya tiene esa firmeza en el Señor, entonces usted tiene que vivir en santidad y fidelidad, como lo dice el apóstol en el versículo número 1. Y entonces, cuando decimos que nos eligió, nos escogió, perdón, es una eterna elección, y es una elección que va hasta el momento de la glorificación, porque cuando el Señor nos tenga en presencia de Él, ya estaremos para siempre. Hermanos, la condición terrenal, la condición humana, corporal, es una condición de riesgo. Pero usted, que ya pertenece al pueblo de Dios, debe de saber que el Señor lo acompaña. Y que el Señor ya lo escogió. Y lo escogió a cualquiera. No, Él ya escogió. Usted debe de tener eso en su corazón, en su mente, y sepa que es la voluntad de Dios. Dele valor, dele significado a eso. Porque en esa escogencia vemos el amor, pero asimismo también vemos la justicia de Dios. Y ambas van ligadas. El amor de Dios es inmenso, su justicia también. Ahora, no solamente nos escogió, dice, nos predestinó. Y eso es por la voluntad soberana del Padre. Y dice este versículo 5, en amor, miren el punto de partida, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El medio es Cristo. Por eso somos cristianos. Es que es a través de Cristo que usted va a ser adoptado. Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuando se habla de esa predestinación, hay que entender que el medio es Jesucristo. Porque sin Cristo no hay adopción. Por eso es que somos cristianos, creemos en Él y somos adoptados hijos. Hermanos, no éramos hijos, no éramos del pueblo de Dios, y a través de Cristo somos hijos, tenemos herencia. Como dice un amigo, vamos cargados y para el cielo, y aún hay más de uno por ahí llorando. Vamos cargados y para el cielo, y hay por ahí gente llorando. Hombre, ya, pues es que se pasan de descarados. Lo que hay es que empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque no es un juego, no es un juego. Ya somos de la familia y hechos conforme a Cristo. Mire lo que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Saben que la condición de adopción para muchas personas de repente dicen, no, yo no, adoptado no? Y yo cada rato digo, venga un momentico, es que yo soy adoptado por Cristo. Pero cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien que tiene la condición de que ha sido adoptado, entonces le pregunto a mi esposa, venga, Dianita, ¿yo la adopté a usted o usted me adoptó a mí? Entonces Diana dice, no, yo la adopté a usted. Yo no sé, ¿será que una persona que es adoptada tiene mucho que agradecerle a la persona que la adoptó? ¿Tenemos con qué pagarle a alguien que nos haya adoptado? Jamás tendremos con qué pagarle. Y cuando estamos y vemos a la persona que adoptaron y está en nuestro sentimiento, decimos, uy, y miramos a la persona que adoptó y ¿qué hace? Es como para abrazar, es como para decirle que gracias, es como para llegar y decir, abuela, gracias abuela. ¿Sabe que muchas veces, hermanos y amigos, nosotros no valoramos eso? Y lo damos como por hecho, aún como creyentes. Y entonces decimos, no, es que yo ya soy cristiano, yo ya soy creyente, pero venga, es que nosotros somos adoptados, no merecíamos. Y nos llamó.
y nos hizo hijos y nos va a llevar a su casa y hay bendición. Y la gente a veces anda aburrida, preocupada, desmotivada. ¿Cómo? Si es que usted es hijo de Dios, usted ya es parte del pueblo de Dios. Dios ya hizo lo máximo de lo máximo. Dios Padre envió a su Hijo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque es que el Hijo, por gracias por el Señor Jesucristo, es que somos parte del pueblo de Dios. Pero quien los predestinó fue Dios Padre. ¿Qué es necesario es tener claro? Que la palabra de Dios nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Estos primeros versículos hablan del Padre. Ténganlo en su corazón, mi amado hermano y amigo. Y hay un cuarto aspecto, y es que por la voluntad soberana de Dios Padre nos hizo aceptos. ¿Y aceptos para qué? Y entonces dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Entonces, su vida no es para malgastarla, su vida no es para perderla. No es en vano todo lo que Dios hizo por usted. Dios Padre, usted ha recibido la gracia. No puede ser que esa gracia sea en vano. No. Y debemos de alegrarnos. Y debemos de caminar confiados. Y cada día en nuestro caminar terrenal vamos a ver que hay situaciones complejas. Pero Dios está ahí. Porque no va a ser todo eso en vano, hermanos. No, Dios Padre se tomó el tiempo para pensar en todos y cada uno de nosotros. Y tiene un propósito. Y tiene un plan perfecto. Porque el plan de Dios es perfecto. No hay falla. No hay ninguna falla en el plan de Dios. Nunca. Adoptados como hijos por medio de Cristo. Pero nos hizo aceptos ¿para qué? Para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Cómo es que usted alaba y glorifica el nombre del Señor? Con su testimonio, con su vida, con lo que usted hace. Cuando usted obedece lo que dice la palabra de Dios. Usted hoy está en esta iglesia y se está congregando, está alabando y glorificando el nombre del Señor. Cuando usted está renunciando a un vicio, a una adicción, usted está alabando y glorificando el nombre del Señor. Se pudo haber equivocado, posiblemente está viviendo una vida de pecado, pero hay oportunidad de arrepentirse y encaminarse nuevamente. Pero cuando usted está caminando, usted tiene que entender que su vida va a ser para la alabanza y gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque el Señor ya a usted lo bendijo, a usted ya lo escogió, lo predestinó, hermano, y lo hizo acepto. ¿Qué es acepto? ¿Que me aceptan? ¿Que me aceptan? ¿Cómo? ¿Cómo soy? Es que yo soy de tal manera y me aceptan si voy. Y resulta que el Padre Celestial dice, yo te acepto. ¿Para qué? Para la alabanza y gloria de su nombre. No hay otra cosa diferente. Y ahí es donde tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser en comunión constante con Dios, con el Señor. Que nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud. Tiene que ser una vida de obediencia. Tiene que ser una vida de sujeción. Porque si no, entonces no le estoy dando el valor ni el significado a esto que vimos en la mañana de hoy. Pregúntese, hermanos, y lo invito a que se pregunte usted ahí, ¿por qué hizo Dios esto por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo pregunta usted. Porque los que empezamos a caminar una vida en el Señor, constantemente nos preguntamos, ¿y de dónde? Y el Señor, ¿por qué me llamó? Y el Señor, ¿por qué me escogió a mí? Y el Señor, ¿y por qué me bendice? ¿Y por qué? Y no tenemos cómo, porque realmente no lo merecíamos. Ojo, no elegimos nosotros a Dios. Nunca. Él nos elige a nosotros. Y hay personas que equivocadamente dicen, yo elijo. ¿Dónde elijo? Usted no es capaz de elegir nada. Es que es mi propia voluntad. ¿Cuál voluntad? Usted no tiene voluntad. Usted su voluntad se la entrega a Dios o su voluntad se la entrega al maligno. Pero mi voluntad, no elegimos nosotros a Dios. Él nos eligió.
nos conoce y somos desnudos delante de Él. Sabe lo mentirosos que podemos ser, lo conspiretes que podemos ser, como dicen los jóvenes de la corporación, lo mañosos. Y cualquier cosa que haya, el Señor ya la conoce, pero nos eligió aún así. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Yo perdido en tinieblas, en pecado, y Él me encuentra. Eso es mucho amor. Es para todo aquel que en Él cree. No es para unos sí, para otros no, porque el medio es Cristo. Por eso usted tiene que creer y recibir a Cristo como Señor y Salvador para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios. No hay otra forma, no hay otra vía. No porque mi suegra sea una persona que ama al Señor y ha sido obediente durante más de 60 años, entonces yo como el yerno también ahí voy porque mi suegra va, o porque mi abuela, o porque mi mamá, o porque mi esposa. No, Señor, es individual. La salvación no es una cooperativa, no es un miti-miti. Usted pone 50 y yo pongo 50. No, el 100% ya lo puso Dios, pero usted tiene que creer. Y esa es la responsabilidad. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo vimos en la escuela dominical. Que eso quede en nuestra mente, porque es absolutamente para todos. Hombres y mujeres salvados por Dios para vivir en santidad. Para vivir en santidad, porque no hay otra opción. El Señor ya nos conoce. Hay una situación de pecado y ese pecado da separación. Pero viene el Señor Jesucristo y hay reconciliación. Y es eso parte de lo que vamos a ver la próxima semana. Hay vidas, hermanos, transformadas, vidas restauradas, transformadas y cambiadas totalmente, solo por el amor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ténganlo en su corazón. Y usted, si ya ha creído en el Señor, siga firme, fortalezca su fe, crezca en su fe. Pero si aún no lo ha hecho, si no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día. Y si usted en su mente y en su corazón siente la necesidad de recibir a Cristo, levante su mano y diga: yo recibo a Cristo. Y los hermanos y las personas de esta iglesia estaremos orando por usted, para que empiece a dar pasos de obediencia, porque su vida para usted ser parte del pueblo de Dios comienza recibiendo a Cristo, no hay otra forma. Y siempre está la invitación. Y si usted en su corazón dice: venga, yo nunca he recibido a Cristo, levante su mano, no le dé pena. Muchas personas les da pena levantar la mano, pero no les da pena hacer otras cosas. Es que hay un comienzo, hay un momento especial, y al Señor Jesucristo se recibe una vez en la vida, y luego comienza una vida de constante arrepentimiento y confesión constante, y hay una obra permanente del Espíritu Santo de Dios, que es la obra de santificación, y la hace es el Señor. Amén. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Te damos gracias porque nosotros, Señor, ya somos parte de tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, Señor, a tener una vida en constante santidad y de fidelidad hacia ti, Señor. Gracias. Solo tenemos gratitud, Señor, para contigo, Padre Celestial, porque eres tú el que en tu infinita misericordia, en tu soberanía y en tu voluntad nos has bendecido, nos has escogido, nos has predestinado porque te plació a ti y nos has hecho aceptos para poder estar en tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y permite, Señor, que nuestra vida sea para agradar y glorificar tu santo y divino nombre, para alabar y glorificar siempre, Señor. Bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Guíalos, Señor,
a las personas de la corporación, permite que pueda haber una restauración total y una recuperación total en su vida, en su familia, Señor. Y como iglesia, permítenos crecer, pero siempre aferrados a ti, Padre Celestial. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, así puestos en pie, los voy a invitar a que cantemos este hermoso himno. Tiene por título Escogido fui de Dios, basado precisamente en lo que estudiamos hoy, Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Que sea un canto de oración también solo para Él. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor me los bendiga. Estamos despedidos.